punto de poner eso y me distraje. Gracias por... si no hubiera sido un desastre también. Habría tenido que hacerlo aparte. Ahí sí. Está grabando, ya. Del último que habíamos hablado, que había sido bueno, primero había sido de la formación del sistema solar y después pasamos al tema de la Tierra habitable. ¿Y por qué? Porque el objetivo de este capítulo es tratar de entender qué hace la Tierra especial, ¿no? O sea, qué cualidades tiene la Tierra que posiblemente hayan favorecido a la formación de vida en ella. Bueno, el único caso que tenemos. Y por ende, ¿qué son las cosas que nosotros deberíamos fijarnos cuando cuando estemos mirando otros planetas en otras estrellas? Entonces, ¿cuáles son como los puntos como claves importantes para que sea probable que en ese planeta se forme vida como la conocemos? Y de ahí hablé un poco del sistema solar, de algunas propiedades, de la diferencia entre los distintos planetas. La Luna es un caso, ya era un caso especial en comparación con los otros demás de los dos planetas, que de hecho no se sabe bien qué tan importante haya sido que tengamos una Luna así demasiado. Sí, aquí era como más en general de cómo funciona. Y aquí de su composición. Y aquí empezamos a hablar más de ese tema. Uno era su temperatura y su fuente de energía, que es la del Sol, que recibe recibe suficiente energía como para que haya agua líquida. Y aquí hablé del requisito que es tanto una combinación de temperatura, temperatura de equilibrio, como de presión. Entonces, si no hay atmósfera, tampoco hay agua líquida. Eso implica que tampoco un planeta puede ser un planeta muy chico, como no sé, como Mercurio o la Luna, que tiene tan poca gravedad, no puede mantener una atmósfera con alta presión por mucho tiempo. Y ahí viene también la definición, dado la radiación, la llamada zona habitable, que es para una cantidad definida de presión, hay un rango donde puede haber agua líquida. Y generalmente se asume como un caso, como una atmósfera similar a la de la Tierra. Y aquí le hablé y esto era como el último que le había comentado, que era el rango, como los criterios, como uno define la zona habitable, donde eh, hay ¿cómo decirlo? Dos criterios, uno conservador y uno más estricto, donde el límite interno, el conservador, así como viendo como más seguro, es cuando ya los océanos se vaporizan, se pierden, terminan en la atmósfera. ¿Por qué? Porque mientras más caliente esté la atmósfera, más porcentaje del agua de los océanos se habrá evaporado. Y un problema de eso es que el agua en vapor, en gas es susceptible a que se ionice y convirtiéndose simplemente en hidrógeno y en oxígeno. Y si bien el oxígeno se mantiene en la atmósfera, como el oxígeno que estamos respirando, el hidrógeno la Tierra no es capaz de mantenerlo y simplemente se empezaría a escapar. Y eso haría que al final empezamos a perder el agua. Empezamos a perder el hidrógeno del agua y ya simplemente nos quedaríamos con oxígeno. El otro límite es cuando ya es tanto el calor que ya no, el efecto invernadero ya empieza a ser imparable. O sea,
empieza a acumular cada vez más y más calor, que ya no es una transición como que un poquito más caliente, un poquito más caliente, sino que simplemente se empieza a subir la temperatura, como en el caso de Venus. De hecho, Venus ya está fuera de esa zona, eh, donde al final Venus igual alcanza un equilibrio entre lo que emite y lo que recibe, pero la cantidad de energía que acumulada en su interior, dado el gran efecto invernadero que tiene, es sumamente alta. Y eso lo hace como incompatible con agua líquida. Y ese ya es un límite que ya como ya no funciona. Como el límite más light. Y la parte externa es, a medida que se va alejando, el planeta se va enfriando. Y de hecho hay un problema de que se empiezan a formar polos, bueno, los polos empiezan a crecer, empieza a haber cada vez más hielo en los polos y en las montañas, y eso empieza a cambiar el albedo, y eso hace que también más luz sea reflejada y menos sea absorbida. Y entonces, y bueno, empieza como a enfriarlo más todavía. El, pero ahí el primer límite sería cuando el dióxido de carbono ya pasa de gas a líquido, se condensa, pues bueno, y forma nubes, pero ya no se funcionaría tanto como gas de efecto invernadero, pero ahí todavía hay una discusión ahí, de que las mismas nubes de dióxido de carbono igual podrían ayudar a mantener la atmósfera caliente. Entonces, en el punto donde ya se condensa el dióxido de carbono porque está muy fría la atmósfera, vendría siendo el límite más conservador, que ya está después de Marte, antes de llegar a la órbita de Marte. Y uno, de hecho, creo que sí, 1. Bueno, en 1.7 después, pero ahí también depende un poco de la composición, porque lo otro que también vamos a pasar ya después, asumiendo de que las nubes de dióxido de carbono también pueden mantener cierta calidez, y también uno podría agregar ciertos elementos como metano o, u otros elementos que también son gases de efecto invernadero que podrían estar en esa atmósfera fría, y de hecho también aumentando la densidad de la atmósfera, un planeta más masivo con una atmósfera más densa, podrían aún así mantener un ambiente habitable en un área más extendida. Y eso se puede extender hasta 3 unidades astronómicas, pero en esos casos ya estamos hablando eh, de condiciones ya más especiales, ¿no? Con una densidad y una composición de la atmósfera que no es cualquiera. Entonces por eso es como la zona como optimista, conservadora, así como muy probable que sí pueda ser habitable en esa zona, que es una zona más delgada, y tenemos una zona mucho más amplia, digamos, optimista, que es donde podrían haber planetas habitables, pero dado ciertas condiciones. Y la última diapo que había quedado era en esta, eh, que hablaba de la evolución del Sol en el tiempo, y que no es tan estático, no es que simplemente emite el mismo flujo, misma cantidad de luz en el tiempo. Aquí las escalas son, de hecho me preguntaron la vez pasada, son 1.000 millones de años, o sea, gigaños, los billones de años que son en inglés, o sea, 4.000 millones de años, 5.000 millones de años, entonces, y como la edad actual te decía aquí, todo está normalizado ahora, por eso está todo justo en un año. Y pueden ver que lo que nos importa es la luminosidad, que es la línea roja, que es cuánta luz recibe la Tierra. Y si recuerdan una ecuación importante que les mostré acá, que es esta de acá, la temperatura efectiva del planeta,
una cosa importante, aparte del albedo y la distancia de la Tierra, es la cantidad de luz que recibe del Sol. Si esto cambia, obviamente va a hacer que la temperatura cambie. Y la luminosidad del Sol ha estado aumentando en el tiempo, principalmente porque el tamaño del Sol ha ido creciendo. De hecho, la temperatura de la superficie del Sol se ha mantenido constante. Y eso tiene que ver con el propio equilibrio del Sol con sus reacciones nucleares. Solo cuando ya empieza a formar un núcleo de helio y ya se empieza a acabar su vida como estrella en la secuencia principal, es cuando ya la temperatura empieza a bajar y es cuando ya se está inflando. Y por eso el radio crece bastante, ya empieza a ser 2 veces y sigue creciendo de forma rápida. De hecho, esta línea se dispara. ¿Me siguen escuchando bien? Me apareció como problemas de conexión. Sí. Ahí, okay. Ya, si hay problemas me dicen nada. Bueno, en todo caso igual esto va a estar grabado. Y la luminosidad que depende del área que emite, o otra forma de verlo es qué tan grande es el disco que nosotros vemos desde el Sol, porque así al final es como un disco del Sol que no emite radiación que a una temperatura que tiene una luminosidad por área, pero si este disco empieza a ser más grande, a la misma temperatura, a la misma luminosidad, no están llegando, es como poner más ampolletas del mismo voltaje que no están iluminando. Y eso solo por cambiar el tamaño. Y eso cambia, obviamente tiene un efecto en la temperatura de la atmósfera. Ahora, la temperatura de equilibrio que se puede calcular es una temperatura, una es un número de referencia, pero no es la temperatura efectiva o sea, tendría la superficie de la Tierra en ese momento. De hecho, si ustedes hacen el cálculo ahora, dado la luminosidad del Sol y la distancia, y calculan la temperatura efectiva de la Tierra, esta nos da como 0 grados, como menos 5 grados, bajo la temperatura de congelamiento. Siendo que la temperatura de equilibrio actual está como en los 18 grados, 16, 18 grados, que es más alta. Y la razón de eso es porque los gases de efecto invernadero de nuestra atmósfera actual retienen parte del calor y hacen que la temperatura de equilibrio sea más alta. O sea, si uno realmente quisiera ver la temperatura, o sea, efectiva de la atmósfera, esta ecuación es como la primera ecuación de una versión mucho más compleja. Y entonces, el hecho de que tal vez 2.000 millones de años la cantidad de luz que nos llegue de hecho, en dos más, aumenta un 10 o un 20%, no necesariamente implica que, que la Tierra se convierte se quede inhabitable, porque todavía la Tierra tiene ciertos mecanismos que mantienen eh, la temperatura de la Tierra en forma estable, sobre todo cuando estamos hablando de cambios que son muy lentos en el tiempo, porque estamos hablando de miles y millones de años, no en un cambio de los últimos 100 años como el cambio climático, que es muy rápido. En estos cambios que son lentos, la Tierra tiene ciertos ciclos que la Tierra puede usar para feedback, mejor dicho, que tienen que ver con el carbono, que pueden ayudar a mantener la temperatura más estable. De hecho, lo ha hecho. Porque pues, si ven en el otro extremo, cuando recién se formó la Tierra, en el primer mil millones de años, la cantidad de luz que llegaba del Sol era un 80%, de hecho menos del 80% de la actual.
Y si uno hace el cálculo, implicaría que la Tierra debería estar congelada, o sea, debe ser una bola de nieve. Y no es lo que la evidencia geológica no apunta a que eso haya sido. Tal vez en un momento, pero no como la forma prolongada que se ve aquí. Uh, Ahora sí, de nuevo tengo el límite de tiempo. Volvió. Ya. Entonces, volviendo a las cosas que hacen especial la Tierra, uno es que su alta densidad favorece a la presencia de agua líquida. O sea, el hecho de que sea comparado con, por ejemplo, con Marte, y bien denso, significa que el rango donde nos movemos acá, en cuanto a presión, el rango de temperatura donde puede haber agua líquida sea mucho mayor. Eso es bueno. Otra cosa importante es que nos protege de los rayos cósmicos, ya sea que distinto al viento solar, rayos cósmicos también vienen de todos lados. De hecho, el viento solar tiene parte de estas partículas cargadas, eh, pero igual siguen llegando y la, y la atmósfera, siendo densa, también nos protege eso. O sea, hay muchas cosas que son bloqueadas, no solo rayos, no solo partículas, sino que también radiación ultravioleta y de rayos gamma, eh, que es protegida por la atmósfera, por la atmósfera que es densa. En particular, nuestra atmósfera tiene una capa, la capa de ozono, que, que hace una capa aún más que bloquea la radiación ultravioleta como dicen, menos energética, la que está más cerca al visible. Porque la radiación ultra, de hecho, los rayos X y rayos gamma son simplemente por ser una atmósfera más bien densa, ya es bloqueado. Pero la capa de ozono, dado su estructura molecular, que permite que absorban rayos ultravioletas a esa frecuencia, sirve como escudo. ¿Y por qué es importante? Porque toda la radiación ultravioleta, como vimos antes en la química en el espacio, ioniza, rompe moléculas, rompe estructura, y eso es malo para la vida. De hecho, hay que usar bloqueador solar actualmente, por el problema que tenemos con la capa de ozono. Y, y otra cosa es que equilibra la temperatura del planeta. O sea, hace que la diferencia de temperatura entre el día y la noche sea relativamente similar. O sea, si bien baja la temperatura durante la noche, sobre todo en lugares secos como acá en Santiago, donde la diferencia de temperatura puede pasar de, en caso bien, luego que ha pasado, que como de 30 en el día a 15 en la noche, en general no es poco la diferencia. Y a diferencia de otros lugares, no sé, como la Luna, o en Marte, que puede ser mucho más alta la diferencia entre el día y la noche. Eso también tiene unas consecuencias, por ejemplo, en planetas que están muy cerca a su estrella, planetas probablemente como Próxima B, donde dado que están tan cerca, que se llaman tidal lock, que están siempre mirando, mostrando la misma cara a la estrella. Están bloqueados, como la Luna con la Tierra, que siempre muestra la misma cara, pero aquí sería como el planeta con su estrella. Entonces siempre hay una parte que le está recibiendo radiación y otra parte que siempre está en la oscuridad. Si está en la zona habitable, eh, ahí podría implicar de que hay como un anillo que sería como habitable y un lugar muy frío y un lugar muy caliente, lo cual haría bien extraño, pero sería una idea. Pero puede ser que haya vida en un mundo así, pero si tiene una atmósfera densa que circule, eso podría equilibrar
la temperatura de todo el planeta y no hacerlo tan drástico. Entonces, un planeta así, que tiene una atmósfera densa, favorece también a la habitabilidad del planeta. Una cosa que es importante es, bueno, aquí les pongo como ecuaciones tiene que ver con la velocidad de escape del planeta. Una forma de calcularlo es viéndolo por energía, la energía cinética con la energía potencial para una partícula, eh, para el punto donde como escaparía del potencial gravitatorio es cuando esto es igual a cero. O sea, los dos tienen velocidad cero, pero también cero a distancia infinita. Y con esa simple ecuación uno puede calcular la velocidad de escape, que en caso de la Tierra es como, recuerdo, siempre uno lo puede ver en los lanzamientos de los cohetes, cuando se alcanzan la velocidad. No, esa es parecida. Esa es de órbita, velocidad orbital. Pero son como, estamos hablando de como en torno a los 30 kilómetros por segundo, 30.000 kilómetros. Bueno, no tengo el número ahora. Pero esa velocidad de escape uno lo puede comparar con la velocidad más probable que tenga un gas, que está relacionado con la ecuación de Boltzmann de los gases. Y que se parecen. Dos ejes GM particulares, pero aquí depende de la masa, masa promedio del gas o de hecho, en el caso de la partícula. Y aquí es relevante porque la parte que no importa es la parte más externa de la atmósfera, las capas más externas por la exósfera, porque en esos lugares la atmósfera no es tan poco densa que ya los gases no están mezclados, no están todos como a la misma velocidad, sino que están disociados a distintas velocidades. Entonces, tenemos aquí Disculpa, dime. se te cortó el último. El último. Ya. Sí, Que normalmente aquí donde estamos nosotros, en la superficie, la temperatura, vale, la velocidad del aire, la velocidad del sonido, de hecho, la velocidad es como la misma, esto, como que todas las partículas están como, y de hecho también mezcladas, pero en casos de las capas más externas, ahí ya la velocidad de los distintos elementos, por ejemplo, argón, neón, helio, eh, no, eh, funcionan de forma distinta, una con respecto a otra, y porque tienen distinta masa, ya que no interactúan mucho entre ellas, y la interacción entre ellas eh, es muy poco probable. Entonces, una cosa es que la temperatura si uno aumenta la temperatura, el perfil de distribución de velocidades, el número de partículas y su velocidad relativa va a cambiar, va a estar mientras más caliente va a estar moviendo más rápido. Eh, y no y la distribución no es simétrica, siempre va a tener una cola de partículas que van a estar moviéndose muy rápido y que estas pueden alcanzar la velocidad de escape. Y en particular para elementos más livianos como el helio el hidrógeno, esas velocidades con facilidad pueden escapar la velocidad de escape por ejemplo, de la Tierra. Pero partículas más pesadas como el argón, el neón o moléculas como el dióxido de carbono, ahí la distribución para la misma temperatura es más acotada con velocidad más pequeña. O sea, ¿qué implica esto de que dependiendo de la masa que tenga el planeta,
son distintas las cantidades el tipo de moléculas que puede retener en su atmósfera. Y, de hecho aquí está eh, un diagrama de la temperatura versus la altura de la Tierra. De nuevo, repito. Aquí hacemos muchos ejemplos, de hecho casi todo esta parte. Ahora sí que estoy grabando. Sí, ahora la ven, ¿no? Ya no me aparecen las barras verdes. ¿Ven lo mismo que en delante, cierto? Sí, pero está medio lento. Ya. Ya, en todo caso igual son imágenes que no son videos, nada. No traje animaciones como la vez pasada. La, estaba estamos en la velocidad más probable de los gases, que depende en este caso depende de su masa, que en el caso de los elementos más livianos iría más rápido, y entonces es más probable que alcance la velocidad de escape. Em, y, de hecho pasa que en la exósfera la temperatura aumenta. Y hay una razón ahí porque depende un poco de los elementos que están en esa zona, sí son más, si pueden absorber o emitir en el infrarrojo, porque aumenta la temperatura, pero eh, bueno, eso implica de que elementos muy livianos no eh, van a terminar escapándose de la atmósfera porque son muy ligeros y son fáciles de acelerar. Y de hecho se ha medido desde el espacio que la Tierra tiene como una super difusa como nube de hidrógeno en torno a ellas, pero se ha detectado, o sea, como extendiéndose incluso más allá de la Luna, me parece, pero como están hablando de casi vacío. Y, lo otro interesante es que la mitad de la masa de la atmósfera, de toda la atmósfera, está bajo los 5 kilómetros. De hecho, aquí estamos viendo la presión. La presión igual decae en forma exponencial. Hay una ecuación ahí que es importante, no lo voy a poner, pero que a medida que uno va subiendo va disminuyendo de forma rápida, como de hecho, después de los 3 kilómetros de altura ya empieza a haber algunos efectos. Y, y ya sobre el monte Everest ya estamos como ya menos de la mitad de la presión, menos de la mitad de la cantidad de aire que hay en la superficie, y ya hay problemas de oxígeno, la gente tiene que andar con máscara de oxígeno a esa altura, que son 8 kilómetros de altura, que no es tan alto. Entonces, otra cosa que es importante es en un campo magnético, que también es necesario para la habitabilidad. ¿Por qué? Porque el campo magnético genera un escudo que desvía las partículas cargadas, que generalmente son las partículas de alta energía que emite el Sol. El problema de estas partículas es que cuando chocan con la Tierra pueden eh, transmitir energía a las partículas, por ejemplo, elementos sobre todo más pesados que probablemente no escaparían, y que o la rompen o le dan un impulso que harían que se escapara. Y eso en el tiempo, durante harto tiempo, haría que la Tierra empezara a perder toda su atmósfera. De hecho, es algo que a Marte probablemente le haya pasado. Y hay registros de que se ha mantenido activo al menos los últimos 3.000 millones de años.
Y aquí hay un gráfico que, para compararlo entre los distintos planetas, que tiene que ver con la temperatura de la exobase, o sea, que el límite entre la termósfera y la exosfera es un lugar que está bien alto. Si uno estuviera ahí es como espacio. Pero es la parte donde como estarían escapando las moléculas. eh, y que en este caso vemos que la temperatura en la Tierra es alta, de 1000 grados. Y eso no permite de que, por ejemplo, agua, metano, amonio, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, todo eso no se escapen a esa en, en este rango, dado la velocidad de escape que tiene, porque en este eje la velocidad de escape es que es relativamente alto. Si estuviera más bajo, si por ejemplo eh, la Tierra tuviera la masa de Marte, ahí sí perdería el agua y el metano y el amonio. Eh, pero dado su gravedad permite mantener estas moléculas, pero no el hidrógeno y el helio. En cambio, en Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter, de nuevo, en la capa de la exobase, la temperatura es más baja y puede mantener todos estos elementos. Algo interesante es Venus, que de nuevo estamos hablando de temperaturas en las capas superiores de su atmósfera, no en la superficie, lo que en Venus es fría, 200 grados, no es como la Tierra, y sí permitiría mantener hasta hidrógeno, lo cual hace interesante. En caso de Marte, que es más, es menos denso, pero es más frío la exobase y igual permitiría mantener los mismos elementos, lo cual es interesante. O sea, dado por su propia Marte, dado su baja gravedad, no implica de que no podría retener una atmósfera densa de nitrógeno, si que fuera solo por gravedad y temperatura. El problema tiene que ver con la erosión de, de las partículas cargadas que vienen del Sol. De hecho, ese es el tema. ¿Y por qué un campo magnético es importante para un planeta habitable? Y es que originalmente se propone de que Marte tenía un campo magnético como la Tierra, que lo estuvo protegiendo durante un tiempo, pero que desviaba las partículas cargadas, hacían que no llegaran que solo llegaran a los polos, lo cual no produce tanto efecto, y eso hacía que la atmósfera estuviera más o menos eh, protegida de estas partículas. Pero actualmente toda esta lluvia de partículas le llega en forma constante todo el tiempo. Y poco a poco, a medida que van pasando el tiempo, ha ido erosionando su atmósfera. El otro ejemplo que es interesante, porque es un planeta que se parece mucho a la Tierra, es Venus. Venus tampoco tiene un campo magnético eh, activo. Y, y de hecho se ha visto de que sí tiene una zona donde está como perdiendo partículas de parte de su atmósfera. De hecho, hay una zona que como que queda cargada eléctricamente y tiene un campo eléctrico importante acá, pues dado la interacción que tiene con el viento solar. Pero su atmósfera es principalmente dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, de hecho, como lo vienen en el gráfico acá, es uno de los que están más abajo acá en esta línea, a diferencia del nitrógeno, y lo cual hace que su atmósfera igual sea como un poco más resistente, como más pesada que la atmósfera terrestre a la erosión por el viento solar.
Y aparte que también emiten el infrarrojo, que lo cual hace que se pueda enfriar y no por radiación. La molécula solo por emitir radiación se disminuye su velocidad y no alcance velocidades de escape con tanta facilidad. Pero el campo magnético requiere de un núcleo líquido en el núcleo. De hecho, hay algo importante es que tenga el núcleo dos fases, un núcleo sólido y uno líquido que esté girando y también que la diferencia de temperatura entre el, um, la, no la corteza, el manto y el núcleo sea suficientemente alta como para que haya convección. ¿Por qué? Porque para que haya un campo magnético, algo que es importante es la convección del manto. Si no hay convección, no tenemos campo magnético. Y de hecho, una cosa es que mucha de esta energía, esta circulación de material que ocurre en las convecciones que produce la placa tectónica, va a expensas del núcleo que se va enfriando. Y eso hace que esta parte se vaya, se enfría un poco, pero que le quite energía al núcleo interno y el núcleo interno se vaya solidificando a medida que se vaya enfriando y eso hace que vaya creciendo poco a poco a un milímetro por año, lo cual es poco, pero es un proceso que va ocurriendo con el tiempo. Algo también interesante es que haya presencia de elementos ligeros como sulfuro, oxígeno, silicio, que ayudan a la convección. De hecho, el agua también es importante. O sea, que no sea todo tan como rígido, que un poco de qué tan elástico sea el- ¿Ah? ¿Me ven? Sí, Sí, se había... Ahora sí. Ya, no sé qué pasa, está como más inestable el internet. Mm, sí, creo que es por de hecho dejó de grabarse. Ah, no, está grabando. Sí, está así. Sí, 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 está grabando. sí, está Lo grabando. que puedes hacer es ver si puedes transmitir sin cámara. Ah, sí, eso fue una buena idea. Sí, porque al final no es necesario que vea mi cara. Sí, creo que ya, espero que funcione. Ha sido más complicado que la problemática que... Ya, ¿ven todos? Sí, Ya. Ya, bueno, aquí les podría dar más Oye, detalles. ¿Sí? ¿qué es la de que sea? ¿Qué cosa? No te escuché cortado. ¿Qué es la convección? La convección es el movimiento de material, es una forma que tiene de hecho la roca también, generalmente se ven los líquidos, de transportar energía, en particular calor. O sea, cómo un material puede administrar, o sea, transportar energía de un lugar frío, de un lugar caliente a un lugar frío, pues de hecho es algo que pasa en que por radiación que las emiten por radiación por
transmisión, que es como contacto, que es lo más usual, que uno toca algo y te empieza a transmitir su calor. Y la última, que de hecho es la más como eficiente, pero en la más extrema, es convección, que implica movimiento de material, movimiento caliente que parte de abajo y sube hacia un lugar frío, que es arriba. Eso se ve mucho, por ejemplo, en líquidos, como por ejemplo cuando uno hierve una olla o eh, el mismo sol también tiene eso, se ven como celdas de convectividad, donde hay harto movimiento. De hecho, a ver, voy a... Ya, te cacho. sí, voy a... que hay animaciones eh, bien aprovechando esto. No sé si ven lo que estoy viendo yo. Sí, se ve. Sí, es ese mismo efecto que pasa, que uno lo ve generalmente en líquidos, también pasa, pasa con las rocas. Las rocas, en este caso, siguen siendo rocas, de hecho funcionan como un líquido con muy alta viscosidad, no sé, como una miel muy tensa, pero que se mueve y a una velocidad lenta, obviamente. Estamos comparada en escala humana. Y no es que sea un mar de lava, no, eso no, sigue siendo roca, solo que roca un poquito más flexible. Pero eso hace que como hay material moviéndose, no es que el material se quedó ahí, sino... Ya, volví, parece. Ya, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya. No sé qué le pasa a internet. Mal día. Ya, pero solo para terminar, porque aprovechando la pregunta, era que el hecho de que haya material moviéndose, que no solo sea por contacto, implica que hay carga, iones moviéndose, y al final una carga eléctrica moviéndose. Y eso genera, es parte del campo magnético que se va generando, es parte del dínamo que se va generando. No es solo la rotación de la Tierra. De hecho, de hecho, aquí he puesto un monito que es tanto la rotación como el momento convectivo de las distintas capas, que son las que van con la... bueno, con- las distintas capas que van moviendo cargas que hacen que se produzca el campo magnético. Eh, y como les hablaba, en Marte y en Venus no hay campo magnético. Y ahí hay la explicación de por qué no hay campo magnético en Marte es, bueno, una que hay varias, pero una era que tiene que ver con que se había enfriado rápido y que y como que se había simplemente eh, solidificado el núcleo, o no había convección en el núcleo. Pero la teoría más actual, más probable que se tiene actual, es que tiene que ver con su composición, que eh, tiene demasiado azufre, azufre en su núcleo. Y que hace que esa combinación, dada la temperatura y la presión, su núcleo sea completamente líquido. Y el hecho de que sea todo líquido no permite una convección, y eso implica que no hay campo magnético. Lo cual igual es interesante porque
a medida que se sigue enfriando, si este es el caso, en algún momento debería aparecer un núcleo sólido, y ahí sería similar a la Tierra, y ahí podría reactivarse el campo magnético de Marte, lo cual sería bueno para nosotros si es que quisiéramos habitarlo. En el caso de Venus, igual tiene un problema, que es que su velocidad de rotación es muy lenta. De hecho, va en el sentido contrario, y no y se demora como muchos días, no tengo un número, pero más de como de 100 días dar una vuelta entera. Pero aún así, su baja velocidad de rotación no explica completamente por qué no tiene un campo, así como prácticamente nada de campo magnético. Y una de las explicaciones es que su, su diferencia de temperatura entre las partes más altas, la superficie, y el núcleo no sea mucha. O sea, el gradiente de temperatura entre la parte fría y la parte caliente sea baja, y eso implica que no llegue al límite donde implique convección, porque son más o menos similares, entonces solo pues, se transmite el calor por contacto, creo que la palabra difusión, y no, dado su historia y de hecho su atmósfera también, haya conservado mucho de su energía interna original. Entonces, bueno, eso ahí tenemos otro ejemplo. En cuanto a la importancia del campo magnético, del campo magnético, también, al tiro también entre medio le hablaba de las placas tectónicas, o sea, gracias a las placas tectónicas y la convección, que tanto está como relacionado, porque por la convección se produce placa tectónica y también con magnetismo, son como las tres cosas relacionadas. Son cosas que ayudan a la habitabilidad de la Tierra. O sea, y una de esas es el ciclo de dióxido de carbono, o mejor dicho, diría una regulación de cuánto dióxido de carbono tiene la atmósfera. Y aquí estamos hablando de escalas bien grandes de tiempo. ¿Y cómo es esto? Es que el agua, a ver, hay agua que se mete en la corteza, que se empieza a sumergir durante bueno, agua y carbono hacia el manto, y que va haciendo y va metiendo carbono dentro de la Tierra, lo cual después puede salir por los volcanes. Pero si hay mucho, creo que había puesto un diagrama mejor acá. Sí, bueno, yo me acuerdo que había visto un diagrama que tenía que ver con que si hay mucha temperatura, hay mucha agua en la atmósfera, y eso implicaría que habría más lluvia, y al haber más lluvia habría más, el carbono se sedimentaría más en la superficie y llegaría más hacia las rocas, llevando más, empezaría la misma roca, la misma corteza a absorber todo ese exceso de carbono, y por lo tanto disminuyendo la cantidad de carbono y enfriando el planeta. Ahora, si se enfría el planeta, eh, se, eh, habría menos lluvia, habría menos depósito de carbono, y empezaría a seguir liberándose carbono por la actividad volcánica, por lo cual empezaría a aumentar la cantidad de dióxido de carbono
en la atmósfera. Entonces se iría autorregulando. Pero de nuevo, insisto, estas son escalas de miles de años, no es algo como instantáneo que podría regular la cantidad, el exceso de dióxido de carbono actual. Eh, porque el cambio climático estamos hablando de algo de 100 años. Y bueno, de hecho le hablé un poco, del agua, pero para que esto funcione, para esta placa tectónica funcione, aparte de convección, había hablado de que requiere agua. Y el agua igual es algo especial de la Tierra. Si uno ve la abundancia de agua en Venus o en Marte, uno ve que la Tierra tiene mucha más agua que el resto de los planetas rocosos. La tectónica de la tectónica de placas, las puse al revés, placas tectónicas. La placa tectónica depende de una capa importante que es la dicen astenosfera, que es una capa que es más mecánicamente más débil, es más flexible, que permite el movimiento de material, a diferencia de la corteza que es más rígida. Y de ahí, de hecho, se dice de que los continentes o las capas continentales están flotando. De hecho, la litósfera está como flotando en esta capa que es más flexible, que vendría siendo más como si fuera como un líquido, que no es un líquido, ¿sí? Donde hay más movimientos de material, y simplemente la litósfera junto con los continentes se mueven en torno junto con esta capa, donde tenemos lugares donde hay construcción de material de corteza y también destrucción de corteza. Y aquí, bueno, un diagrama lo mismo diagrama que estamos viendo, donde aquí de nuevo, como un ejemplo del ejemplo Pacífico, donde tenemos los lugares como Hawái, donde tenemos lugares donde se está formando material, tenemos toda la costa, y aquí vendría siendo la parte como, por ejemplo, en Chile con la cordillera de los Andes, donde tenemos por el mar una parte donde se está hundiendo material, y aquí, bueno, hay esta actividad sísmica, pero también hay una capa que está bien hidratada y va metiendo agua en esta zona. Donde tenemos límites constructivos, donde simplemente se va generando nueva corteza. Y un ejemplo de eso son las cordilleras que se ven en los fondos del mar, y hay el caso de alguna isla volcánica. Y también tenemos una zona destructiva, que es como el caso de Chile, donde hay partes de la corteza se va destruyendo. O sea, de hecho, la parte dura se va destruyendo. Y sí, esto estamos repitiendo lo mismo. Partes del agua parte de hecho, todo esto de la corteza que se hidrata y se hunde, va metiendo agua dentro de la corteza, y eso hace que sea más fácil que se mueva, que no sea tan rígida. Aquí son unos ejemplos de cuanto al ciclo del dióxido de carbono, de hecho del carbono en particular, de los procesos como se va atrapando el carbono. El primero de aquí de arriba es
el caso de la lluvia, dióxido de carbono con agua, que forma compuestos carbonatados. Y bueno, aquí en resumen, el último es que en las cortezas puede capturar el dióxido de carbono y formar como rocas, queda atrapada en las rocas. Meteorización. Y esto es el ciclo del carbono silicio, donde si tenemos un ambiente caliente, implica de que hay hartas lluvias, hay harta agua y ocurre la reacción que le había mostrado anterior, donde se empieza a sedimentar moléculas con carbono, que después, y también en la parte en los océanos también, y que eso se va llevando es capturado por la corteza y un día en el interior, pero que después libera con la actividad volcánica. Entonces, si está caliente, por ejemplo, aquí tenemos dos casos, si está muy caliente, la reacción ocurre de forma más rápida, y eso hace que se empiece a atrapar más dióxido de carbono, y eso hace que se enfríe. Pero si está muy frío, todas las reacciones ocurren más lento, y de hecho, el meteorización. Está el problema.